Aquí comença el podcast d'esports del Diari de Tarragona. Ha llegado el día, pero la ciudad del Nàstic ya vive el partido desde hoy, bueno, desde toda la semana, porque es una vuelta en la que ya no hay red, es un todo o nada, vida o muerte, le pueden llamar de muchas formas, pero lo que está claro es que el Nàstic se juega la temporada, se juega a mantener vivo el sueño, que la ida lo dejó todo abierto porque así quisieron ambos equipos y que espera una vuelta de muchas emociones en la que los aficionados del Nàstic piensan que el fútbol nos debe una y es la realidad, pero el fútbol te puede deber una, pero si no lo buscas en el campo no te la va a devolver. Entonces, máxima confianza en el equipo, para mí se lo han ganado. El Murcia tampoco es un equipo que me diese miedo en la ida y yo confío y no hablo de milagro, simplemente hablo de una victoria. Con una victoria es más que suficiente. Y para analizar un poquito la vuelta, tenemos a un aficionado, a un periodista que ya vino en el debut. Vicente, segundo partido en este podcast. Se puede decir así, ¿no? Sí, como quieras. ¿Cómo están los ánimos? Bien, tranquilo. ¿Nervios? No, en la ida había un poquito más de nervios. ¿Por qué La vuelta eso? es para disfrutarla ¿Pero ya. por qué? Yo también tenía más Porque el nervios en la ida. resultado de la ida me parece muy bueno. Yo creo que es que hacía falta para ir con confianza a la vuelta. Y bueno, hay que disfrutar. Los playoffs hay que disfrutarlos y yo creo que el Narcís lo sacará ahí bien. Comenté con Joel un poquito el primer partido de ida. Ahora me gustaría comentarlo contigo. No sé qué te pareció, que si te gustó el Nastic, si tú hubieses ido más a buscar al Murcia y si entiendes la táctica de Luis César, que fue un poquito más de con cautela. A ver, es que si vas a tumba abierta en un playoff, te van a caer 4. Yo creo que el Nastic estuvo bien. Me gustó mucho la valentía del entrenador, que a mí me gusta la gente que toma decisiones. No voy a valorar si lo hizo mal o bien, porque tampoco sé tanto de fútbol, pero tomó decisiones importantísimas para el devenir del partido, tanto para la primera como para la segunda mitad. Yo me las creo que no fue improvisación, Sí. creo que el míster fue coherente con lo que entrenó y lo que trabajó la semana. Y bueno, como ya te comenté en el primer día que estuve aquí contigo, el empate yo lo firmaba, era bueno Sí. y me parece un muy buen resultado porque creo que la presión es para el Murcia allí y creo que el Nastic puede aprovecharse de esto y pasar bien. Vicente, hablaba de lo del 11 de la valentía. Supongo que hay un nombre que se nos ocurre a todos, ¿no? Que es el de Enric Puyol. ¿Tú te Mm. enteras antes de que se reparta el 11 inicial? Porque me acuerdo que lo dijiste por un grupo en el que estamos tú y yo. Y dijiste, atentos a la zaga, que no os imagináis quién juega. Bueno, al final te llegan informaciones, sabes tú que alguno te comenta, pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Yo creo que lo de Enrique está muy bien tirado, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Te has cargado a todos los otros centrales, ¿eh? Tú Hombre, tienes que, el mensaje es clarísimo. tú te vas a tirar con Enrique y con Dufour todo lo que queda de playoff, Sí. a no ser que hagas algún otro cambio esta semana. Que metas a Oscar Sánchez central, que es otra alternativa. Pero que el mensaje es muy claro para el resto de centrales y que ya no solo pasaba con el anterior entrenador, sino que sucede con este, ¿eh? Ojo que algo pasa, que los centrales no están rindiendo y no están jugando. Pero Vicente, se los carga Luis César y luego el chaval con el partido que hace. Porque te lo puedes poner y te puede liar un Cristo increíble y el chaval al contrario, dio una seguridad y una calidad con balón que a mí me impactó. No sé si yo lo he visto entrenar y chaval sabía condiciones, pero claro, no es lo mismo entrenar Dio que jugar. seguridad, dio calidad, pero nunca. Es que aquí el problema es que estamos infravalorando mucho a Dufour. Dufour, yo creo que es el central con mejores condiciones del Nastic desde el último año y medio. Mm. Partidazo de él, que no se habla de él, pero partidazo, ¿eh? Partidazo de él. Yo creo que jugó mejor Dufour que Enrique Enric, Puyol. porque Enric ya no. Me parece bien que se le trate como un chaval joven que está saliendo, pero estamos en un playoff y vamos a tratar a todos los jugadores por igual. Y el que juegue bien, juega bien. Y el que juega mal, se le dice, se le tacha, se le pone, se le quita. Creo que Enrique estuvo muy bien, pero que Dufour estuvo de excelente. Y que si Dufour continúa a este nivel, yo creo que mañana el Nastic puede llevarse muchas alegrías. O sea que por lo que te intuyo, repetirías defensa tú. Veríamos si en el lateral haría algún cambio, No, pero pero me refiero los centrales los mantendría seguro. no metes a Oscar Sanz para tener más salida de balón. Yo nunca metería a Oscar Sanz porque también te lo comenté el otro día, ¿no? El único pero que le veo a esta plantilla es que me falta algo en el centro del campo. Si tú Oscar Sanz lo retrasas a la defensa, y Montalvo o Gorostidi o alguno de los delanteros pierde un balón, la capacidad de reacción del centrocampo es mucho menor. Necesitas a Oscar en el centrocampo para que te dé ese equilibrio, yo creo. En la derecha va a jugar el jugador que hemos entrevistado esta semana, Miguel Leal. Yo creo que Mm. sí, ¿no? Porque a lo mejor le da por meter por el domingo para tener más seguridad que los minutos pasen, pero yo creo que va a jugar Miguel Leal, ¿no? No creo, yo creo que jugará Miguel Leal, sí. Me gustó mucho, Vicente, la entrevista
con Miguel. Me pareció un chaval. Me impactó, ¿no? Porque era un poco Dani Carvajal de cerca. Digo, hostia, estoy entrevistando a Es que Carvajal. es clavado, Es ¿eh? que dije, Es clavado. estoy entrevistando a Carvajal. Digo, no me he dado cuenta. Digo, me puse tan nervioso porque dije, hostia, digo, estoy entrevistando a un jugador del Madrid, ¿no? Es raro que tú te pongas nervioso también en una entrevista, ¿eh? Es muy raro, Juanfran, ¿eh? Nunca te ha pasado. No me Nunca da. te ha Hombre, pasado, pero ¿no? eso es porque hay ilusión también. Sí, sí, No, la verdad es que verte afrontar a ti el playoff le da a uno energía, ¿no? Porque dices, ostras, hay gente que todavía lo vive y estando. Es complicado la profesión separar la pasión del trabajo, ¿eh? Porque tú al final, tú te vas mañana allí sí. a trabajar, que te lo vas a pasar bien, sí, pero llegará un momento que ya ni verás el partido de lo que estarás Es verdad, escribiendo y es tú verdad. sabes, lo hemos vivido los dos y esto funciona Es así. verdad. Que ya que es que dice la gente, qué bien viajar. Sí, pero que no se viaja a pasárselo bien. Cuando vas a trabajar, tú lo sabes igual que yo, Vicente, muy diferente como aficionado, ahí como periodista. O sea, Yo, es yo he que. estado 15 años Exacto. O trabajando sea, que. sin cubriendo los partidos del Nastic, solo cubriéndolos y sin Exacto. mirar, y a veces que decías, hostia, es que llevo 20 minutos que no sé qué ha pasado en el partido. Y la sensación de Claro, cansancio haces muchas cosas a la vez y además ves que tienes que estar, claro, tú estás allí para ver explicar lo que sucede, no para disfrutar ni para decir, ostras, qué bien que marca el Nastic, qué bien que hay que vivirlo esto de trabajar de periodista deportivo, que en el fondo es bonito. Hay que vivirlo, Vicente. Y me comentaba Miguel Lara una cosa que yo creo que el vestuario ya ha interiorizado. Es decir, me dijo, no atacamos tan alocados porque queremos ser más sólidos y lo estamos consiguiendo. O sea, que yo creo que el mensaje de Luis César empieza a calar en la plantilla. Me gustó eso, lo detecté. Que no sé si lo piensas tú igual que Pero yo. es que a mí no me tiene que calar. A ver, lo que tiene que hacer Luis César es subir. Al Sí, final, hombre, claro, evidentemente. Pero al si, final, si vestuario tiene él, más fácil es que suba, ¿no? claro, al final lo que pasa es que Luis César tampoco ha sido, digamos, no ha sido el entrenador más ofensivo que he No, conocido yo desde que veo partidos del Nastic. Entonces, el orden es básico para Luis. sí. El otro día, si te fijas, cambió un poquito el dibujo para tener un pelín más de orden. Y yo creo que la primera media hora el Nastic tuvo el partido bastante controlado. No, no mordió, No, no. pero sí que tuvo el partido más o menos donde lo quería. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que quizá Alex Jiménez no le dio al equipo lo que pedía en banda, que también el chaval ha jugado muy poco Sí, la y verdad no que no. vamos ahora a crucificarlo. El equipo también echó en falta a Pablo. Antoñín no estuvo en su mejor nivel, pero bueno, que a pesar de eso el equipo estuvo muy bien. A mí me gustó, ¿eh? No le pongo peros. Ahora me comentabas un nombre propio que también quiero comentar contigo. ¿Qué te pareció la suplencia de Pablo? Si la entiendes. Y si le salió bien, porque yo pienso que marcó un gol y casi marca dos. O sea que el plan le salió bien. Te acabas de decir tú, le sale bien, ¿no? Sí, Ya está. metió gol. Eh, Es que es así. suplencia, ok. Es Ya que, está. es, Al final es que no hay más, Juanfran. O pero sea, es que es verdad, ¿o no? si No el es Nastic verdad, hubiera Vicente. perdido 0-3, Sí. estaríamos diciendo, hostia, qué mal. Bueno, que yo hubiera puesto a Pablo titular, posiblemente, y Antoñín en manda, pues posiblemente. Que, claro, pero es que el plan le salió tan bien que, bueno, que seguramente. Bueno, no No, sé no, si. no. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Juegan los dos en la vuelta. Tú ¿O estás no? seguro, ¿eh? Yo no estoy seguro. Entonces. Es que creo que. Es que, a ver. Pero defínete, ¿sí o no? No sé, Vicente, lo pienso, lo pienso, lo pienso. Y es que va a hacer el partido largo, Luis César. Y si va a hacer el partido largo, ya lo dejó claro, que no quiere a los dos de inicio. Yo creo que el partido no se va a hacer largo. El partido se arregla rápido, ya verás. O sea, que el Nastic marca pronto. Yo creo que el Nastic marca Yo, pronto. yo dije todo lo Y, contrario. y más de uno. Yo le dije el otro Ya día verás. todo lo contrario, Vicente. Le dije 0-1, minuto 96. Gol de penalti o de balón parado. Uy, qué bonito sería. ¿Y tú qué quieres? ¿Prórroga también? No, no, 0-1. 0-1, vale, vale. Ojo, si pasa eso, Vicente, ¿eh? Hombre, yo si tengo que pedir, prefiero pasar después de una prórroga. Si tengo que pedir, ¿eh? Sí. Si pudiese elegir, O sea, para que vayamos aquí en el cierre para que apurados. sea un poquito más épico el ascenso del Nastic. No, no, la verdad que Más que sería. el año pasado es imposible, pero bueno, para Sí. darle un poquito de épica. Y tú la vuelta, Vicente, la ves también muy cerradita, porque me has dicho que no, que ves goles. ¿Crees que el Nastic va a ir a buscar al Murcia desde el principio? No, yo creo que no. Yo creo que el Murcia no va a saber qué hacer y el Nastic se va a aprovechar de ello. Y le va a marcar rápido y va a empezar Yo a. creo que sí, que en alguna jugada aislada, algo, si es Pablo, Antoñín, quien juegue, un chute, un gol, entonces con el 0-1, el Murcia se va a poner nerviosísimo. Entonces te va a venir a atacar si tú pones 0-1. Entonces ahí es cuando te puedes aprovechar. Bueno, Entonces ahí cuando Luis César va a demostrar que tiene 59 tacos y que el tío sabe de fútbol. Y cuando los jugadores van a demostrar, yo quiero jugar el año que viene en segunda A y cobrar el doble. hombre, Es es que aquí. si el Nastic marca al principio, cuidado ese estadio en contra, ¿eh? O sea, en contra para el Murcia, quiero decir, que es muy A fácil. ver, no creo que se pongan a pitarles Mm, tampoco en el minuto 20. Yo no lo creo, ¿eh? Bueno, 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 Yo bueno. sí que he visto también esta semana reacciones de la afición del Murcia pegando unas Bueno. rajadas, Juanfran, unas rajadas de su equipo cuando su equipo se lleva un empate de fuera, ¿eh? Vicente, te he traído una sorpresa de un amigo nuestro que lo conocemos mucho tú y yo, un grande, ¿no? Y que si a la gente le digo Manolo Martínez, pensáis en ascenso, ¿no? Porque ese jugador junto con Santi Koch, que en paz descanse, Mito Grana,
con más ascensos en la historia del Nastic de Tarragona, que formó parte del cuerpo técnico de Dani Vidal en su primera temporada de Dani, cuando salvó el Nastic del descenso a Segunda Federación, y que es un hombre que las ha vivido de mil colores, que cuando él habla hay que escucharle, y que a mí lo que siempre más me gusta de él, y estará de acuerdo conmigo Vicente, es que optimismo le sobra, pero no porque quiera venderlo, sino porque él de verdad cree, y él lo dice, que siempre hay que ser optimista porque la vida sin alegría, pues te pasan peores cosas, y si eres optimista, te pasan mejores cosas, y por eso lo van a escuchar ahora, que él cree y mucho en que el Nastic va a ganar en Enrique Roca. Mis sensaciones son positivas y siempre serán positivas. Creo que hay que confiar en el equipo, en el cuerpo técnico y en todo el apoyo que estamos dando desde Tarragona. Será un partido difícil, como lo tiene que ser todo. Aquí nadie va a regalar nada y mucho menos nosotros. Hay que confiar en el equipo y prestar su apoyo hasta el último partido. Así que vamos adelante. Bueno, Vicente, lo dicho, ¿eh? A Manolo optimismo le sobra y yo creo que es el camino, ¿no? Creer, ser optimista y ser positivo, porque así se atrae la victoria que el Nastic quiere en el Enrique Roca. Bueno, pero más optimista que Manolo hay pocos, ¿eh? Manolo siempre Hombre, te va a decir que vas a ganar, que vas a golear y que vas a subir, ¿eh? pero eso es Tampoco bueno, te... Vicente. Claro que es O bueno. sea, si que tú quieres vender alegría y optimismo, hay que entrevistar a Manolo siempre. O sea, Ujú. yo lo veo una voz que, de verdad, transmite confianza. Y es que es lo que me decía él un poco también. Dice, es que si vamos negativos, pues te van a pasar cosas malas, ¿no? Y yo pienso que el Ujú. Nastic tiene que ir, oye, que somos el equipo con más goles de la fase regular. Lo que dices tú, tenemos a Antoñín y Pablo. ¿Tú sabes lo que es Antoñín y Pablo como Bueno, rival? y Narro, ¿eh? Y Narro, exacto, y Narro. Yo solo pediría una cosa, Luis, si me escucha, Luis, A pierna por natural, favor, Narro, ¿no? por Narro de favor, que izquierdas. se olvide Narro de de Narro en izquierdas, banda ¿no? derecha. Pero ¿cómo ha rendido Víctor este año? En la Es un izquierda. cañón en la En la izquierda, es un izquierda. cañón. Y es que, y aún así, fíjate si es bueno que el otro día, en la media hora que tuvo el Nastic buena al principio, bueno, Mm. buena de control, era el único que te agitaba un poco la cosa. Sí. Es que te mete miedo. Y Ujú. también te digo una cosa, el lateral izquierdo, el pelirrojo, el David Vicente, el hermano de Carlos Vicente, me gustó mucho ese lateral, ¿eh? Buen jugador. Pero claro, si le pones a Narro, la aprietan más. Mm. Es que Alex el otro día. ¿Tú juegas con Alex Jiménez la vuelta también? Yo Te he puesto, probaría. te he puesto dudas ahí. No, yo probaría a Antoñín en banda. Antoñín y en punta, ¿quién pones? Pablo. Solo, con Torres por detrás. Antoñín, Pablo, Narro. Y de media punta, Roberto Torres. O Alex Jiménez, a lo de Pablo bailando No, un media poquito. punta tiene que jugar Torres, porque Torres algún día te va a ganar un partido. Algún día te lo tiene que ganar, lo siento mucho. Es que, ¿sabes qué pasa, gente? Que Algún día te lo tiene que se ganar. ha quedado. Yo creo que también es importante un partido para Montalvo, ¿eh? Yo creo Para que juegue sí, Montalvo. tiene que jugar Montalvo. Montalvo tiene que jugar, es un futbolista que te ofrece Sí, tiene que criterio, jugar. control. Y yo creo que sobre todo en este partido que se va a necesitar bastante calma en muchos momentos, Montalvo es básico. Es que Roberto Torres, Vicente. Tú Hasta. sabes que te va a dar algo. Y que está tan Tú cerca del sabes que el gol. año pasado Gorka Santamaría te iba a Sí, hacer algo sí, y casi te sube. es verdad. Roberto Torres tiene que hacerte algo épico. Y está Para eso ha venido, tan cerca del gol, Vicente, que lo va a encontrar cuando más se necesita. Yo estoy convencido de ello, seguro. de que va a marcar. ¿Qué te iba a decir? Habiendo otro capítulo ya de los últimos, el tema de la pantalla gigante. Mola, ¿eh? O sea, tú el año pasado estabas en Ceuta, me acuerdo, y en Málaga. En Ceuta también había gente, ¿eh? Por cierto, que en Ceuta yo estuve en la fanzone Sí. y nos espera una cosa chula, ¿eh? Yo nunca había estado en una fanzone y este año la de Murcia también tiene muy buena pinta, la verdad. Y el que no puede ir allí, aquí ya te digo yo que el ambiente de la pantalla gigante, cuidado, gente. Que a mí me sorprendió el año pasado, porque es verdad que llegué muy pronto y digo, hostia, digo, pues me parece a mí que el ambiente sea un poco descafeinado, porque aparte hace calor, me acuerdo que era un día. Era el día después que el Madrid ganara la Champions, me acuerdo y todo. Y, hostia, y pasaba el rato y digo, no viene nadie. Y al final, y ya me fui con Jaume, me acuerdo que venimos por aquí para reacción para verlo. Y nos envían imágenes Joel Medina, que había ido a la pantalla, increíble, lleno, con bengala. Digo, hostia, digo, es guay, el sitio es guay, me gusta, pero Francolí es una buena zona, yo lo que han encontrado ahí alejada, bien. Está muy bien, la verdad, y yo creo que está alejada, pero está céntrica a la vez. Sí, O sí, sea, sí, no exacto, te llevan al exacto. anillo mediterráneo, No, o sea, exacto. te meten en un sitio del centro de la ciudad en el cual puedes llegar andando fácil y la verdad es que yo creo que va a ser una gran fiesta. No sé cuánta gente va a ver porque mucha gente va a bajar a Murcia. Sí, Murcia no está sí, lejos. El sí, año sí. pasado en Ceuta fuimos 4 y yo. Pues erais 5, no creo, yo creo. No, era alguno más, pero tampoco Pero, muchos más. No pero. muchos más. Fue una odisea importante. Pero Murcia son 4 horas de coche, es un Sí, volantazo. 4:30. Al final, Un volantazo 4 horas, Vicente. Para ti bueno, sí, para el resto ya de sabes tú mortales que no es un es un volantazo. volantazo, Juanfran, es un Para ti volantazo. sí, para ti es un volantazo ir a Cádiz. ¿Cierto o no cierto que has ido No, sin porque me parar? gusta, a ver, a mí me gusta conducir, Juanfran, tampoco Pero no, tú has ido no, a Cádiz no. sin parar o una vez solo, creo. No, bueno, para ser Con la gasoil. gasolina, si no lo parabas. No. Es impresionante lo tuyo, que manejo Coño, de. el año pasado, volviendo de Ceuta, pues hicimos Algeciras-Tarragona casi del tirón. Casi, casi. Con un gran copiloto como Mar Pérez, Mar Pérez, ¿eh? Saludos para él, Mar Pérez, Un mito. que por cierto, este año me falla.
No va. ¿Sabes quién no me va a fallar en la final? Uno que tú conoces, que se llama Jaume, se apellida Aparicio. Hombre, Ya contaremos Hombre, más la semana que hombre viene. el hombre que ha vuelto a creer. Porque no quiere que lo diga, pero como él también dice cosas por Twitter que yo quería que dijera de mí, pues yo lo digo. Jaume Aparicio va a O venir sea, a la final. confirmamos que Jaume Aparicio. Esperemos que no sea el gafe y que no haya final. Pero Jaume Aparicio irá a la final conmigo a Le doy un portátil y que haga la crónica. que trabaje, que haga algo así. Porque claro, está acostumbrando ya Sí, a la buena vida de político. Habrá que trabajar un poco. Se está acomodando. Sí. Vicente, pues vamos a acabar con un mensaje tuyo y mío, si te parece. Primero tú, primero las damas, ¿cómo se dice? Bueno, ya tenemos la eliminatoria donde queríamos. Ahora simplemente rematarla, a que Murcia sea una fiesta, animar desde el minuto 0, que no haya ningún altercado, por favor, que no hace falta tampoco. No, eso sobre todo eso. No hace falta liarla para disfrutar del fútbol. Y nada, que para la siguiente ya hablaremos de la final, nos vemos para hablar de la final. Yo Vicente me voy a poner un poco creativo, tío. ¿Te parece o no? A mí me da igual lo que hagas, o sea, tú lo que te parezca, Juanfran. Es que. No, yo es que ayer veía a Carlos Alcaraz en Roland Garros, entrenando con la camiseta del Murcia, y pensé. De hecho, no lo voy a decir, pero bueno. Sí lo voy a decir, pero ya se verá. Que tiene un lema, ¿no? Que todo el mundo conoce y que es precisamente lo que necesita el Nastic para ganar en Murcia, ¿no? Que es tópico, típico, pero eso es lo que hay que tener. Corazón, cabeza y huevos. Yo creo que si el Nastic le pone esas tres cosas, ni Enrique Roca, ni 30.000 personas, ni nada. El Nastic tiene argumentos sólidos futbolísticos y sentimentales para subir y yo estoy convencido que lo va a conseguir, que el lunes vamos a estar aquí comentando el partido, comentando el pase a la final y ya pensando en si nos toca el Mérida o la Real B. Un último eso, Vicente, Mérida o Real B si pasamos. Mérida. Vicente quiere ir a Mérida, yo también quiero ir a Mérida porque no me fío de la Real B, pero primero hay que ganar al Murcia. Esperemos hacerlo y nada, ya sabes que pueden seguir toda la información del partido, del ambiente, de la crónica, del directo aquí en el de Tarragona y nos seguimos viendo, escuchando y como siempre, leyendo. I fins aquí el podcast d'aquesta setmana. Subscriu-te als nostres canals i segueix tota l'actualitat del món podcast del Diari de Tarragona.